Buenas chicos, empezamos el cuarto bloque de biología. Es relativamente corto, tiene 3 temas, pero son muy simples. El más difícil han quitado muchas cosas, con lo cual yo creo que este bloque es bastante asequible. Vamos a ver el bloque de microbiología. Es un bloque que, bueno, ahí tenéis todos los organismos, entre comillas, porque hay algunos que no se puede llamar organismos, que vamos a estudiar. ¿Qué tienen en común todos ellos? Pues tienen en común que no se ven a simple vista. Hay que coger el microscopio. Microbiología, ¿vale? La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, es decir, aquellos organismos que no somos capaces de verlos a simple vista. Estudia los microorganismos, estudia su diversidad y estudia cómo podemos usarlos. Hay microorganismos que son beneficiosos y hay también microorganismos que, bueno, pues nos producen enfermedades. Ahí tenéis a Leeuwenhoek, una caricatura de Leeuwenhoek, que fue, bueno, pues uno de los primeros que fabricó un microscopio y fue uno de los primeros que vio los microorganismos a través de él. El dibujo que tenéis, bueno, la figura que tenéis a la derecha es la del microscopio que fabricó él. Realmente no se parece a nosotros conocemos hoy como microscopio. Los microorganismos, pues son un cajón desastre. Son muy variados, pertenecen a distintos dominios, algunos son procariotas, otros son eucariotas, pero todos tienen la característica común que se ven al microscopio. Podemos hacer además una clasificación en cuanto a los microorganismos. Pueden ser tanto acelulares, es decir, no están formados por células, pueden ser celulares y hay microorganismos unicelulares y microorganismos también pluricelulares. Bueno, pues dentro de los acelulares tenemos a los virus, que no, todos los que están dentro de los acelulares, acordaros que seguro que lo habéis visto con Antonio, la organización de los seres vivos. Los seres vivos son aquellos que están formados por células. Pues estos microorganismos acelulares no son seres vivos. Y ya explicaremos, además de por qué no están formados por células, veremos por qué no son seres vivos. Y son los virus, los viroides y los priones. Seguro que, obviamente, virus sabéis lo que es, yo creo, y lo habéis oído y desgraciadamente en las últimas semanas muchísimo más. Los viroides y los priones creo que es más difícil que sepáis lo que son. Y luego están aquellos microorganismos que son seres vivos, que están formados por células. Y los hay procariotas, que están dentro del dominio Archaea, acordaros del año pasado, del primero de biología, y del dominio bacterias, las bacterias. Y luego están los eucariotas, dominio eucaria, algas, protozoos y hongos, todos ellos microscópicos. Todos tienen una característica común. Ya os he dicho que son diferentes en cuanto a dónde los clasificamos, qué tipos son, si tienen células procariotas, eucariotas, si son unicelulares o pluricelulares, pero todos tienen unas características comunes. Son de pequeño tamaño, os digo, microscópicos. Tienen un metabolismo muy elevado, van sobre revolucionados, crecen muy rápido, necesitan mucho alimento, aunque son pequeños, y por eso normalmente alteran el medio en el que viven. Una bacteria que cae en la leche, al cabo de unas horas, esa leche, si la dejamos fuera,
a temperatura ambiente, que es la temperatura a la que las bacterias les gusta reproducirse, esa bacteria se estropea, esa leche se estropea, se acidifica, se corta. ¿Por qué? Porque las bacterias están fermentando muy rápidamente y están creciendo muy rápidamente, de tal manera que acidifican el medio, alteran muy rápidamente el medio en el que viven y se dividen muy rápidamente. Cada 20 minutos, por ejemplo, esa bacteria que tenéis ahí, que es la bacteria que tenemos en el intestino delgado, E. coli, se divide cada 20 minutos, es decir, si nosotros dejamos en un caldo de cultivo una sola bacteria, y con alimentos suficientes, crecería como para llenar todo el mundo, ¿vale? Lo que pasa es que se le acaba el alimento y deja de crecer y muere, pero si no, ella viviría y se reproduciría. En cuanto a la clasificación, la hemos hecho antes, la volvemos a hacer. Los acelulares no son seres vivos y se denominan parásitos intracelulares obligados. Es decir, para poder vivir tienen que meterse dentro de la célula y es lo que hacen los virus. Se meten dentro de la célula y utilizan la maquinaria de esta. Están por una parte los virus, los priones y los viroides que nos salen ahí. Y luego están los celulares, que pertenecen a 3 dominios: al dominio bacteria, al dominio arquea y al dominio eucaria. Recordad del año pasado que el dominio bacteria y el eucaria se separaron rápidamente y el arquea se separó del dominio eucaria antes de que apareciera. Los procariotas pues están por una parte las arqueobacterias, ya os digo, en el dominio arquea. Todas son anaeróbicas, no necesitan oxígeno, fermentan o hacen la respiración acelular. Tienen una cosa muy curiosa, ya lo veremos más adelante. Tienen la membrana que no tienen fosfolípidos, lo que tienen son esteroides, no tienen ácidos grasos en sus membranas y no tienen peptidoglucano en su pared. ¿Os acordáis qué era eso? Era el glúcido, el heterósido que tenían las bacterias en su pared. Pues ellos no tienen peptidoglucano, tienen algo parecido, el pseudopeptidoglucano. Las eubacterias pertenecen al dominio bacteria, pueden ser anaeróbicas o aeróbicas. La membrana tiene ácidos grasos, es como las nuestras, y tiene peptidoglucano. Y luego están los micoplasmas, que es algo entre bacterias y hongos, pero son hongos, no se sabe qué es y no se sabe dónde ponerlos, pero son procariotas, ¿vale? No tienen pared. Luego están las eucariotas. Las eucariotas, dentro de las eucariotas tenemos las algas unicelulares o coloniales, por eso coloniales, que son autótrofas y tienen pared, pero pared de celulosa. Los hongos, que son heterótrofos, ¿vale? Los hongos necesitan comer materia orgánica y tienen pared, pero de quitina. Y los protozoos, que son heterótrofos también y no tienen pared. Todos pertenecen al dominio eucaria, aunque a reinos diferentes, ¿vale? Veis la gran variedad de organismos que forman parte de los... Bueno, pues el resto del tema lo vamos a dedicar a los virus. En los temas siguientes veremos bacterias y veremos el uso de la microbiología y de la biotecnología. Son los 3 temas que nos quedan. O 2 temas, no sé. Bueno, ahí os presento algunos virus. De apariencia hasta pueden ser atractivos, pero todos los virus producen enfermedades porque son parásitos obligados. Este es el virus del SIDA, de la fiebre amarilla, el virus de la hepatitis, el Nilo occidental. Os estoy poniendo casi todos virus animales y casi todos virus. El virus simio 40 que ataca a los monos, el virus de la polio, que es el más pequeño que hay, parálisis neurológica, el virus de la gripe, que muta muchísimo porque es un virus de ARN, el virus de la viruela, que ya está eliminado de la Tierra,
atacaba a los humanos, pero bueno, pues ha desaparecido y ahora está guardado en un laboratorio. Y bueno, pues tenéis ahí el virus del sarampión. Bueno, pues vamos a continuación a ver qué vamos a ver en este tema. Ya os digo, es muy cortito y pues vamos a ver el concepto, la composición, la estructura y clasificación de los virus. Ha salido muchísimo en selectividad. Este tema es bastante fácil y suelen salir sota, caballo y rey 3 preguntas típicas. ¿Qué es el concepto de virus y cuál es su estructura y su composición? Cómo se multiplica un ciclo lítico, y te pueden poner el del bacteriófago o el del virus del SIDA, y cómo tiene lugar un ciclo lisogénico. Creo que casi nunca ha salido priones, viroides, pero plásmido sí, plásmido como concepto sí ha salido en seres. Bueno, comenzamos con el concepto de virus. Es una forma acelular y como forma acelular no es un ser vivo. No está formado por células y las células tienen ADN y ARN. El ADN, acordaros, el material genético que estaba en el núcleo y que no salía de él y que llevaba la información para fabricar todas las proteínas de la célula, y el ARN era su ayudante. Bueno, pues lo que son los virus es material genético que puede ser, ojo, ADN o puede ser también ARN. Y además está protegido. Son genes que son capaces de saltar fuera de la célula y está protegido por una envuelta de proteínas, por una capa de proteínas que se llama cápsida. Y a veces algunos están envueltos por materiales de las células que infectan. Ya hablaremos de ello. Otra característica es que no son seres vivos, por lo tanto no se nutren, no tienen metabolismo propio, les falta todo, les faltan los ribosomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, no tienen las enzimas para hacer ni el ciclo de Krebs, ni para fabricar proteínas, no tienen nada, necesitan parasitar células y por lo tanto son parásitos intracelulares obligados. Si están fuera de la célula no viven, es simplemente un conjunto de biomoléculas. Cuando entran dentro de la célula, tienen capacidad de ponerla a su servicio y reproducirse dentro de ellas. Podíamos definir los virus, creo que eso os lo he quitado de los apuntes porque era un poco... pero sí que me gustaría que pensarais un poco en ello. Son trozos de herencia buscando un cromosoma. Son trozos de genes que saltan de la célula y van buscando pues, un sitio donde reproducirse. Son fragmentos independizados del genoma celular desde hace muchísimo tiempo. Han adquirido los genes necesarios simplemente para cubrirse con una cubierta de proteínas y para poder sobrevivir fuera de la célula. Acordaros que os hablé de los transposones. Eran una serie de genes que saltaban de un cromosoma a otro y a veces producían cáncer. ¿Os acordáis que os lo dije? Bueno, pues estos son como los transposones, pero todavía más aventureros. Salen fuera de la célula, se rodean de una capa de proteínas y van a infectar no a otro cromosoma, sino a otra célula y la van a utilizar. Han aprendido a saltar, a hacer saltos mayores. Ya os digo, los componentes son pocos. Tienen un ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, tiene una cápsida de proteínas, que ya veréis que está formada por piezas de proteínas porque no pueden fabricar proteínas muy grandes, porque el material genético que llevan es muy pequeño y no pueden fabricar proteínas muy grandes, y a veces llevan envueltas, que son membranas de las células que infectan, y en este caso estamos hablando de virus animales. Están constituidos por lípidos y proteínas y glúcidos, como encontramos en nuestras células, pero además ellos insertan sus propias proteínas fuera para poder encontrar la llave para entrar dentro de las células que infectan. Mirad, habéis visto en estos días un montón de veces la estructura del coronavirus.
los dibujos del coronavirus. Se llama coronavirus porque tiene una corona de proteínas alrededor, ¿vale? Y luego algunos, pues como saben que la célula que van a parasitar no van a tener las enzimas que ellos necesitan, pues algunos de ellos llevan enzimas E, ¿vale? Bueno, pues a este conjunto de componentes, que si lo vemos fuera es como un conjunto de biomoléculas, podemos tenerlo en un frasco en nuestra despensa, como tenemos otras moléculas, por ejemplo la sal o el azúcar, no tienen vida. A este conjunto se llama virión. Y la característica de los virus es que son muy pequeños. Ahí tenéis una comparación entre el tamaño de los virus y el tamaño de las células. Virus significa veneno, porque se sabía que cuando una persona estaba enferma, su sangre o su plasma o su líquido producía la enfermedad en otras personas, pero se filtraba y no había nada. Y decían, es que hay veneno. No, lo que pasa es que no lo veían. Lo que estaban ahí eran los virus, que eran tan pequeños que no se veían, no se podían filtrar, no eran ni tan siquiera bacterias. Se descubrieron mucho después y se vieron mucho después, cuando se inventó el microscopio electrónico. Otra característica es que son cristalizables, son biomoléculas, una unión de biomoléculas, y son parásitos intracelulares obligados. No son capaces de vivir fuera de las células. Por eso se llaman, cuando están fuera de las células, se llaman virus. Bueno, los virus se clasifican, hay distintas clasificaciones. A veces también ha caído en selectividad. ¿Cómo se clasifican los virus? Pues hacéis un esquema y ya está. Se clasifican según su ácido nucleico. Se clasifican según la forma de la cápsida. Se clasifican si tienen o no envoltura. Y se clasifican, señores míos, también por la célula a la que parasitan. Porque hay virus de bacterias, bacteriófagos. Significa que comen bacterias. Virus de plantas, virus de animales. Y dentro de los animales, los virus no infectan cualquier célula animal. El coronavirus que tenemos ahora infecta las células de los alveolos pulmonares e infecta también las células del tubo digestivo. El virus de la gripe, pues 3/4 de lo mismo, la mucosa de las vías respiratorias. El virus de la hepatitis solamente infecta el hígado. Están especializados en entrar en una determinada célula, en un determinado tipo de célula, porque solamente tienen las llaves para esas células, las proteínas que tienen alrededor. Además, como hemos dicho anteriormente, lo que tenéis ahí es un esquema del virus del SIDA. A veces son tan raros que las células no tienen esas proteínas que necesitan para multiplicarse dentro de la célula, pues las llevan dentro. Por ejemplo, llevan polimerasas para transcribir el ARN mensajero, por ejemplo, el ácido nucleico ARN mensajero. Por ejemplo, nuestro coronavirus no lleva ese tipo de proteínas, ya os diré, la fabrica porque tiene ARN, es como ARN mensajero, su material genético. Algunos tienen transcriptasa inversa. ¿Os acordáis que la transcripción era el paso de ADN a ARN? Bueno, pues estos son virus de ARN, concretamente el virus del SIDA, por ejemplo, es un virus de ARN que tiene, para entrar dentro del genoma de la célula, tiene que transformarse tiene que dar lugar a ADN. Eso es una transcripción, pero al revés. Y la enzima que hace eso se llama transcriptasa inversa. Además, algunos tienen otras enzimas, como son la neuraminidasa, que destruye las cubiertas, las protecciones de la célula huésped. Por eso, ¿os acordáis cuando os enseñé el dogma central de la biología? Os dije, cuidado, que nosotros creíamos que el ADN pasaba a ARN en la transcripción y el ARN a proteínas en la traducción, pero ahora resulta que los virus además son capaces de replicar el ARN con una replicasa
ARN fabrica ARN que no existe en nuestras células y pueden fabricar también, pueden fabricar a partir de ARN ADN porque tienen transcriptasa inversa. Por eso se tuvo que modificar el dogma molecular. Bueno, pues ahí tenéis la clasificación que vamos a ir viendo sobre los tipos de virus según el ácido nucleico, según la forma, según la envoltura y según la célula huésped. Normalmente, casi siempre entra en selectividad la clasificación según la forma, pero es conveniente saber también, entender también los otros conceptos, ¿vale? Algunos ejemplos de ellos, más que nada ejemplos. Y yo creo que este año deberíais de hablar, si os sale, un poco también del coronavirus. Por eso en los apuntes os he puesto unos anexos del coronavirus. No lo ponen como que va a entrar en selectividad, pero vosotros si habláis de él, pues vais a quedar también muy bien. Bueno, pues en cuanto a los ácidos nucleicos que tienen los virus, los hay para todos los gustos, pero solamente uno. O tienen ADN o tienen ARN, no tienen más, ¿vale? Hay virus de ADN y hay virus de ARN. Hay virus, mirad, de ADN bicatenario. Por ejemplo, el virus que nos produce el herpes, las pupitas estas que nos salen en los labios, o el de la varicela, que es el mismo. Y hay virus monocatenarios, son muy raros, son bacteriófagos, es decir, virus que parasitan bacterias. Luego están los virus de ARN, que son más abundantes. Bueno, no que son más abundantes, sino que hay más variedad, perdón. Bueno, pues hay virus con ARN bicatenario. Raro, porque el ARN nosotros lo hemos aprendido cuando hemos estudiado los ácidos nucleicos que eran monocatenarios. Pues no, señores, hay virus bicatenarios. Concretamente en los picornavirus o en los reovirus, ¿vale? Y también oncovirus, es decir, virus que producen cáncer. Luego hay virus monocatenarios. Este signo más significa que se pueden leer directamente por los ribosomas, es decir, son como ARN mensajeros. Ahí tenemos al polivirus, el virus de la polio, de la rabia. Tenemos ahí también los coronavirus, es decir, los coronavirus están formados por ARN mensajeros. Su material genético se puede leer directamente por los ribosomas de la célula. Monocatenario, pero en sentido contrario, es decir, tienen que replicarse para dar lugar a ARN mensajero, como por ejemplo el virus de la rabia. Y virus monocatenario, pero que se transforman en ADN, en el caso de los retrovirus, que son también oncovirus, son también virus cancerígenos, ¿vale? Bueno, esto tampoco es muy importante, pero quiero que tengáis una idea de la variedad de tipos de virus. Es tan difícil luchar contra ellos. Es tan difícil luchar contra ellos porque usan la maquinaria de nuestra célula, y tendríamos que luchar frente a nuestra célula para poder atacar al virus. Es más fácil luchar contra una bacteria porque tenemos antibióticos, porque acordaros que la replicación, la transcripción, la pared celular eran diferentes. Estos entran dentro, nos ocupan como caballos de Troya y son muy difíciles de luchar contra ellos, ¿vale? Bueno, el ADN además, el ácido nucleico puede ser lineal o puede ser circular, puede estar formado por una sola molécula o puede estar fragmentado, como en el caso del virus de la gripe, y normalmente tiene muy poca. Esto sí es importante y vamos a darlo con detalle. Los virus se clasifican según su cápsida en distintos grupos, según su forma. ¿Qué es la cápsida? Pues es una estructura de proteína que rodea al ácido nucleico del virus para que pueda salir fuera de la célula. Normalmente no es una proteína grande, son piezas pequeñitas, normalmente iguales, aunque ya veréis que no en todos los casos. Y lo que hacen es... ¿por qué no son proteínas grandes la cápsida? Porque el virus tiene muy poco material genético y los genes son muy cortos, y las proteínas, por lo tanto, que se fabrican también tienen que ser muy cortas.
que sepáis que el ácido nucleico y la cásida se llama núcleo cápsido. Y según los tipos de cásida se pueden clasificar los virus en helicoidales, icosaédricos o complejos, ¿vale? Vamos a verlo. Aquellos que tienen la cásida helicoidal, y que os adelanto que nuestro coronavirus tiene cásida helicoidal, son alargados, y en realidad es lo que tenéis aquí, es como un cilindro hueco en el que son generalmente virus de ARN, ¿vale? Se disponen, el ARN está como un muelle, se dispone helicoidalmente y solo tiene un tipo de proteína muy repetido, ¿vale? Tenemos como por ejemplo el virus del mosaico del tabaco, ahí tenéis las hojas del tabaco atacadas por este virus, y el virus del coronavirus, ¿vale? Y el primer virus que se descubrió pues fue el virus del mosaico. Los virus icosaédricos, pues mirad qué foto más bonita, tienen forma como de icosaedro, que ya os habrá explicado Tomás cómo es un polígono regular de 20 caras triangulares. Dejan un hueco en su interior donde está el ácido nucleico, y en su exterior suelen tener espinas para unirse a las células huéspedes. Ahí tenéis adenovirus, picornavirus, que es el virus de la polio. No hace falta que os aprendáis los tipos, pero sí poner ejemplos de enfermedades que producen. Y por último, los virus, hay otro tipo de cásida de virus que es aquella que es compleja. La van a tener los bacteriófagos, los virus que parasitan bacterias. Ahí tenéis a la derecha una foto que se ve perfectamente, y aquí el esquema de cómo es. Estos virus a mí me dan un poco de miedo. ¿Vale? Aunque no hacen nada, a nosotros no nos... están constituidos, tienen una cabeza icosaédrica, mirad, ahí tenéis una fotografía a microscopio electrónico de barrido. Tienen una cápsula icosaédrica, donde dentro está el ADN, normalmente son de ADN. Tienen una cola helicoidal hueca, la cual inyecta el ADN, y es como un muelle, ya lo veréis. Y por último tienen una placa basal donde tienen unidas unas fibras, que son proteínas también, unas fibras de fijación y unas espículas